Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana tenemos el favor de Dios de estar estudiando, guiados por el Santo Espíritu de Dios. Creemos que esta enorme doctrina que se encuentra en este precioso libro es útil, dada por el Espíritu Santo para animarnos, fortalecernos, además de vivirla para darle la gloria siempre a nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a estudiar desde el verso 18 hasta el verso 22 en un tema titulado Los sufrimientos de la vida presente. Bueno, pues le recuerdo que tenga presente o a la mano su Biblia, un cuaderno donde lleve a cabo sus notas, y pues también le recordamos que a través de las redes sociales hemos estado también contestando algunas interrogantes que salen en el estudio de la palabra de Dios. Y qué hermoso, qué bello de verdad poder abrir la Biblia con libertad, pasar un tiempo con el Señor, de manera pues cibernética, estar presentes en un estudio. En algunos lugares ya se están abriendo los locales, los edificios para congregarnos y pues darnos un saludo, aunque sea a distancia, pero vernos. Y qué hermoso poder sentir que somos y saber que somos un cuerpo, una familia en la fe, y que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios, y que en este tiempo transitorio que estamos viviendo en este planeta, en donde seguro vamos a padecer persecución, rechazo por ser cristianos, padecimientos en nuestra carne, así como tentaciones, pruebas, angustias, dolores, todos ellos, pues desde el punto de vista del Espíritu Santo, de la revelación o eliminación del Espíritu Santo, nos enseña que es la consecuencia de pecado, ¿no? La carne me refiero. Entonces es el tema central que vamos a ver hoy, y que el mismo Espíritu Santo nos enseña que es comparable, no hay manera de compararlos, la palabra adecuada, los sufrimientos que tenemos en nuestro cuerpo, las aflicciones que llevamos en nuestro cuerpo, con esa gloria venidera, y que a través de estar nosotros en oración, en comunión con el Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo, fortaleciéndonos en la palabra de Dios, viviendo sus promesas y en esperanza de vivir las promesas futuras, eso nos hace levantar nuestro rostro espiritual, fijar los ojos espirituales en Jesucristo y saber que esa esperanza no avergüenza, y que cuando estemos cara a cara con el Señor Jesucristo, disfrutando ya eternamente de su presencia, no se puede comparar de ninguna manera lo que padecemos en este planeta. Bien, pues abra su Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el verso 22, que es lo que comprende esta lección. Y yo me gozo de verdad con todo mi corazón que hay hermanos en la fe que semana a semana están llevando el estudio de manera expositiva, y me gozo porque eso también forma parte del creyente, ¿cierto? En que busca la palabra y más aún vivirla, ¿no? Dice la palabra de Dios en el verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bien, ya le decía yo entonces que esto es interesantísimo, porque a la luz de la palabra de Dios, lo que ocasionó el pecado, me refiero a la caída de Adán y Eva. El pecado causó que la creación cayera del estado perfecto que Dios la creó a lo que se lo denomina, y escrito por algunos teólogos, la depravación total. El mundo es esclavo de la muerte.
y el mundo ahora está en una descomposición espiritual, de modo que no puede cumplir con el propósito para que fue creado. Antes de la caída humana, el hombre fue creado, Dios creó el cielo, los cielos, la tierra, los ejércitos de los cielos, creó los planetas, pero específicamente hablando de la tierra y lo que hay dentro de la tierra, Dios vio, se traduce esa palabra vio, crear con un diseño perfecto, con un propósito, y todo fue creado con un diseño y propósito perfecto de la mano de Dios, con la boca de Dios. Esto es maravilloso. Tras la caída de Adán y Eva, no fue otra cosa más que el pecado entró por un hombre, dice Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 3, y la condición ahora, tanto del hombre como sin Cristo, como la de la creación, entiéndase la palabra creación, el planeta y las criaturas, no los seres humanos, sino el planeta, su estado es caído. Pero ¿sabe usted? Un día toda la creación será liberada y transformada. Esto es maravilloso. Hasta que llegue ese día, la creación espera con gran expectativa la resurrección de los hijos de Dios. Es por eso que maravillosamente veremos hoy algo hermoso a la luz de la palabra de Dios, como la creación, me refiero al planeta, a las criaturas, están, digamos, en expectativa, permítame el término para poder nosotros entenderlo, en expectativa de que primero los hijos de Dios, los cristianos, seamos ya redimidos, entiendas el término, glorificados, y después de eso viene pues la recreación en el planeta. Fíjese usted, los cristianos ven al mundo tal como es, decadencia en lo físico, infectado por el pecado en todo el terreno espiritual, pero los cristianos no tienen por qué ser pesimistas, porque ya nosotros los hijos de Dios tenemos esperanza de esa gloria futura. Los cristianos estamos esperando un nuevo cielo, una nueva tierra que Dios prometió. Podemos citar primera carta de Pedro, Apocalipsis, la carta a los romanos que estamos leyendo, varios pasajes, Génesis capítulo 3, versículo 15, y todo este nuevo orden de Dios va a liberar al mundo del pecado. ¿De qué lo va a liberar? De enfermedades, de la maldad, de la violencia, de lo que entró por causa del pecado. El hombre muere físicamente por causa del pecado. Las enfermedades son por causa del pecado. No me malinterprete al decir que, bueno, yo me enfermé porque soy pecador o caí en pecado o estoy viviendo en pecado. Ese es otro asunto. Sino que el hombre, en el momento que cayó en pecado, Adán y Eva, el diseño original que Dios creó, que permitió que Adán y Eva cayeran para él manifestar su gloria, pues quedó prácticamente manchado o lleno de pecado. Mientras tanto, los cristianos que salimos al mundo, entiéndase, ahora sí que el territorio, ¿no? Y con Cristo en nuestro corazón tenemos que tener presentes, evangelizar, dar el anuncio de las buenas nuevas, esa esperanza de redención, esa salvación eterna, y que estar en este planeta no es nacer, crecer, reproducirse y luego morir y todo se acabó. No, sino que sí hay vida después de esta vida, hay esperanza después de esta vida, y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. Habiendo hablado de ser glorificado con Cristo, Pablo menciona en Romanos capítulo 8, verso 17, solo lo menciono. Pablo ahora compara los sufrimientos característicos de este tiempo presente con la gloria a futuro, la gloria venidera que ha de venir a todos los que esperamos con ansia, con expectativa, ese tiempo hermoso. Y Pablo empezó esta sección en esta carta desde el capítulo 5, versículo 1, y la termina en el capítulo 8, verso 39, esta sección. Entonces, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta Romanos capítulo 8, versículo 39, que es prácticamente hasta el final del capítulo 8, vemos
la glorificación, la seguridad de la salvación, la esperanza de esa glorificación venidera, la posición en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Las promesas a futuro, el cielo, los cielos y la nueva tierra, eso es algo hermoso. Entonces son varios capítulos que comprenden esta sección. Y Pablo hace énfasis de la esperanza final en los creyentes. Y lo hace principalmente en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Lecciones, pues, que ya estudiamos. Y ahora termina el apóstol Pablo con ese mismo énfasis en la seguridad de la salvación, en un cuerpo nuevo, en la esperanza de la redención de este mundo, llámese entonces por algunos teólogos la recreación. Qué bárbaro, es algo maravilloso y hermoso. Bueno, santo hermano en la fe, le invito a que ahora sigamos en esta enseñanza. ¿Y qué le parece si volvemos a leer el capítulo 8, versículo 18, y vemos pues cómo Pablo compara los sufrimientos actuales del creyente, que pues no son nada comparables con la gloria venidera? Vamos pues a Romanos capítulo 8, en el verso 18, que escribiera Tercio, que le dictara el apóstol Pablo. Dice la Biblia: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, Pablo menciona, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La primera frase que nosotros encontramos en el versículo 18 y que usted puede subrayar es tengo por cierto. Se traduce doy por hecho. Pablo está diciendo con esa certidumbre, no incertidumbre, certidumbre, con esa seguridad, con esa estabilidad emocional, con esa estabilidad espiritual, con esa convicción de decirle a sus hermanos en la fe: estoy completamente seguro que lo que estamos padeciendo, les estoy diciendo, hermanos, doy por hecho que lo que estamos padeciendo en este planeta, en este momento, entiéndase, las tentaciones, las aflicciones en nuestra carne, la expresión esta de dar por hecho comprende también el sufrimiento que todo cristiano pueda padecer en su carne. Le repito, las tentaciones, las aflicciones, la persecución por ser cristiano, los momentos difíciles o incómodos que en algún momento nosotros no esperábamos por causa de ser cristiano. Pablo está diciendo de una manera espectacular, permítame el término, diciendo: doy por hecho que lo que usted y yo estamos padeciendo, que el momento que yo fui encarcelado, dice Pablo, estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? Que los padecimientos que yo tuve en la cárcel, las aflicciones que yo fui flagelado, todo aquello fui culpado injustamente, estuve en el mar y no viendo ni cielo, ni estrellas, ni nada, no se comparan con lo que nos espera. De forma especial, los sufrimientos del justo en el mundo, pues claro, ¿quién no tiene en algún momento tentaciones, sufrimientos? Hay cristianos que pierden el trabajo por causa de ser hijos de Dios, de ser cristianos. Hay cristianos que son perseguidos por sus familiares. Hay cristianos que son traicionados en su trabajo. Hay cristianos que son calumniados por causa de ser hijos de Dios, ser cristianos. Y eso es algo que duele en nuestro corazón, permítame este término, esa aflicción. Y Pablo se refiere a esos propios sufrimientos de la vida cristiana, en donde a usted le azotan la puerta quizá porque es cristiano, donde ya sus padres le dejaron de hablar o le quitaron de la herencia. Eso es algo pues aparentemente secundario, ¿cierto? O que usted está padeciendo por ser ahora hijo de Dios y no sé, y diarios son las mofas, las burlas en su casa. Es señalado porque ahora le llaman traidor porque abandonó, según pues ellos, la tradición de sus padres. Pues Pablo está diciendo, tengo por cierto que lo que estás padeciendo, esa aflicción, que lo que estás viviendo en este momento, y dice Pablo, no es comparable. ¿Por qué? Porque Pablo está valorando los sufrimientos en contraste con la gloria que ve que no tiene punto de comparación. Pablo está diciendo, permítame por favor, es como si yo pusiera 5 naranjas y acá tengo toda la huerta. Es un ejemplo.
y alguien viene y coge las manzanas y se las roba. Y yo digo, Dios mío, esas manzanas tan ricas, tan exquisitas, es un ejemplo nada más. Y ahora alguien viene y me dice, ¿sabes? Yo te doy la huerta completa. Pues es que me duele que fulano que decía que era mi amigo, que era mi hermano en la fe, no solamente se llevó las manzanas, sino porque aún más me dijo que yo se las quité. Calumnias, ¿por qué? ¿Y desde cuándo? Desde que soy cristiano. Y viene el evangelio y me dice, no te preocupes, no se compara en nada porque tengo la huerta completa para ti. Y además de eso quiero decirte que eternamente esa huerta no se va a marchitar. Esa huerta son ejemplos, por supuesto, esa huerta que aún permanece, yo la he preparado. No te preocupes, no te angusties, que nada te robe la paz. Entonces el Espíritu Santo, a través de la pluma de Tercio y que dicta el apóstol Pablo en esta carta, está diciendo, ¿sabes? Es más abundante la bendición, es más abundante lo que vamos a vivir nosotros eternamente con el Padre Celestial, caminando por calles, como dice la Biblia, de oro, banquetas de oro, una ciudad embellecida. No va a haber necesidad de sol, puesto que la misma gloria de Dios dará luz. No va a haber mar, sino que va a haber un mar de cristal en el que apunta la gloria de Dios. Y sabes, esa herencia es para ti. No va a ser un cachito nada más, es completamente en toda plenitud para ti. No va a haber una escritura donde nada más tengas 1 metro cuadrado, no, sino que todo es con excelencia para ti. Y por eso Pablo está diciendo, no tiene comparación. Esa gloria venidera ha de manifestarse. Fíjate, y dice Pablo que es a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios, porque él dice en nosotros, y entiéndase esa palabra, a todos aquellos participantes de la redención, de la elección, de la salvación, del sello del Espíritu Santo, a los que han declarado a Jesús como su Salvador personal, aquellos que han sido colocados en el reino de luz y que fueron sacados del reino de las tinieblas. Eso es maravilloso. Y el creyente queda incorporado, incluido. Es una expresión también de esa gloria venidera. Así que, amado hermano, permítame el término. Si en algún momento alguien lo defraudó, Dios mío, le duele en su corazón. Si en algún momento alguien lo traicionó, y principalmente muchas de las veces son personas muy cercanas, sabe, puede doler. Claro, duele, puede en algún momento llenarse de tristeza, pero que el poder del Espíritu Santo se ensanche en su vida de tal manera que sus ojos espirituales no estén clavados en este mundo, porque este mundo que nosotros vemos es perecedero. Mas lo que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos, pero que nuestro espíritu sabe que es real, es cosa eterna, dice Hebreos capítulo 11. Entonces gócese, porque sabe, eso es maravilloso. Esta gloria es descrita en varios aspectos por medio de la Escritura. Luego será vivida por el creyente en la más espléndida realidad. La gloria será manifestada como un velo que se deja recorrer o se recorre y deja ver lo que estaba oculto. Por eso Pablo dice, vemos en parte conocemos, en parte sabemos. Vale la pena, ¿no? Dice el apóstol Pedro, que nosotros nos armemos de ese pensamiento de estar padeciendo. Si antes padecíamos por ser pecadores, calumniaban cuando nosotros estábamos viviendo para el pecado. Ahora que nosotros somos cristianos, padezcamos, pero para algo realmente que da fruto, dice el apóstol Pablo. Porque antes de manera voluntaria presentábamos nuestro cuerpo para el pecado y no obteníamos ninguna ganancia. Es el término que ocupa Pablo en esta carta a los romanos. Pero ahora presentemos nuestros miembros y se traduce herramientas, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón para la gloria de Dios. Claro, hay que pagar un precio. Ese precio es
mortificación de la carne? ¿Qué nos hace ir ir de gloria en gloria? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos lleva a ir cada vez más disfrutando de esa santificación progresiva? ¿Qué nos hace a nosotros cada vez más morir a esos padecimientos y dar pues como cosa pasajera lo que hay en el mundo terrenal y material, pero ver con tanta esperanza las cosas eternas? El poder del Espíritu Santo, el que ya habita en nosotros, el que está haciendo que mortifiquemos nuestra carne, el que día a día vivamos esa santificación y con miras a que algún día estaremos cara a cara disfrutando de esas promesas celestiales benditas que Dios ha descrito tanto en Pedro como en Apocalipsis, como en Romanos, como en Corintios, como en Filipenses, y que ya son nuestras. Solo el cristiano saturado, gobernado por el poder del Espíritu Santo, alcanza, ¿verdad?, a empezar a discernir o a vivir en el Espíritu que este mundo que se está colapsando, que es breve, pasará a otro término y que sufrirá una transformación después del rapto, y que nuestra esperanza se fortalece cada vez más que nosotros alimentamos el Espíritu con el Espíritu de Dios por medio de la palabra, a través de la Biblia. Y entonces esos ríos de agua viva, como dice Juan capítulo 7, que Jesús, poniéndose en pie, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese interior de los ríos de agua viva apunta a la palabra de Dios, apunta al Espíritu Santo, apunta al poder que describe Efesios capítulo 1, que ya mora, que ya está en el creyente, lo que hace que nosotros demos ahora pasos firmes en esperanza, pasos firmes en esa convicción que es la redención futura. Esas aflicciones del presente producen en el creyente un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese peso de gloria hace en nosotros que la carga de la aflicción ya la veamos, pues sí me duele, pero fíjate, ya son estaturas, ¿verdad? Ya son estaturas en las que el creyente va creciendo espiritualmente, y ahora ese padecimiento, sí es cierto. Me duele esto, a veces me siento como para tirar la toalla, alguno dirá, me siento como que sin rumbo, sin nada. Esas son las aflicciones en la carne, no de pecado, sino en la carne, la materia, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros, como si nosotros levantáramos la mano y subiéramos el switch, en oración y en comunión, el Espíritu Santo que mora en nosotros es conectado ya de manera eterna y nos lleva hasta la misma presencia de Dios, en oración, en alabanza, en gloria, y nos hace cada vez, ¿sabes? Sí es cierto, lo que vemos se va a echar a perder. Este planeta es pasajero, pero es mi esperanza, es mi seguridad que algún día veré cara a cara al Señor Jesucristo, y es lo que me hace a mí sentir en mi ser que esas cargas, que ese padecimiento sea cada vez más menos, y esa gloria final que me aguarda a mí como cristiano es tan maravillosa que las aflicciones del tiempo presente resultan insignificantes en comparación. Tan es que esa esperanza, al momento de cerrar nuestros ojos físicos, ya sea que nos lleve el Señor en su presencia en el rapto, sabemos a dónde vamos a ir. Ay de aquellos que no saben después qué hay después de morir. Usted y yo tenemos la seguridad, la firmeza, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, diciéndonos que sí hay vida después de esta vida, que sí hay vida y esperanza. Mientras el que no tiene a Cristo en su corazón no sabe qué le espera, está con angustia, está con dolor. Dios mío, ¿será el infierno? ¿Será el purgatorio? ¿Será otra cosa? ¿Qué será? ¿Qué sucederá? Mientras que la seguridad, la estabilidad espiritual, la fortaleza que el Espíritu da al creyente hace ver que su cuello, ¿verdad?, su armadura espiritual se levante en expectación, diciendo: estoy aguardando, viviendo en santidad, estoy esperando la redención futura, llámese glorificación. Sí me duele, sí me aflijo, sí hay momentos duros, sí hay momentos difíciles, pero estoy seguro que lo que viene es mucho mejor que lo que se está pasando aquí. Eso está diciendo Pablo. Vamos al versículo 19.
Imagínese usted, en la mañana me preguntaban mis hijas, papá, ¿cómo va a ser este planeta? Porque estábamos hablando un poco de los cielos nuevos, de la tierra nueva, y la más grandecita me decía, ¿cómo va a ser? Dice, mira, le digo yo, la Biblia dice que va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva. Y la más grande me vuelve a preguntar, ¿será que vamos a hacer otra vez como Dios diseñó antes de que Adán y Eva pecaran? Le digo, efectivamente. Imagínate, yo me atreví a decirle a una de ellas, imagínate jalarle las greñas a un león y sin que te diga nada, imagínate estar cargados. Es algo hermoso y maravilloso. Paz, amor, eternos, eso es maravilloso y eso es lo que nos aguarda. Romanos capítulo 8. Decíamos que en el versículo 19, fíjese usted, este es el anhelo de la creación. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere la frase anhelo ardiente? Es en el sentido de vigilar, anhelo ardiente, vigilar, una expectación intensa, un anhelo ardiente que lo produce el Espíritu Santo en el creyente. Permítame el ejemplo, es como si le dijeran, ¿sabes? Como entre 6 y 8 de la noche va a pasar pues un satélite, una estrella y tienes que estar, pero buzo, decimos nosotros los mexicanos como un término de despierto. Entonces muchas personas están expectantes. De esa manera el creyente tiene que estar, que en cualquier momento que sea el arrebatamiento, tiene que estar expectante, con un fervor producido por el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la comunión con el Señor, que te lleva a estar preparado, expectante, con ese anhelo ardiente, indica un deseo intenso, literalmente con la cabeza erguida, no así, no derrotado, ay pobre de mí, ay corazón, no, sino que ardiente, sabes si es cierto, me he equivocado, he fallado, pero la sangre de Cristo ya me ha lavado, soy un hijo de Dios, estoy posicionalmente hablando, viendo, porque dice la palabra de Dios, posicionalmente hablando, estoy sentado en lugares celestiales, veo lo que Dios ya hizo en mí, ahora soy un hijo de Dios, ahora estoy esperando esa redención con un anhelo de tal manera que creo verdaderamente que en cualquier momento va a ser eso. Por eso la importancia de la santificación. Pero veamos ahora, ¿a qué se refiere la creación? ¿Cuál creación? Que dice aquí mismo en el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, esa expectación, ese anhelo, ese deseo de la creación, ¿quiénes no van a estar o quiénes no forman parte de ese anhelo ardiente, de ese deseo ardiente? Bueno, ¿sabes quiénes son los que van excluidos? Bueno, los ángeles santos. Los ángeles santos no van a ser redimidos. Ellos no están sujetos a vanidad, ni experimentan el deterioro de la creación. Debe de excluirse también a Satanás. Satanás no está incluido dentro de la redención, ni sus demonios. Para ellos, de acuerdo a lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Judas 9, versículo 9, no hay redención. Deben excluirse a los hombres que ya han muerto sin salvación, para quienes no hay esperanza, de acuerdo a lo que dice segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 8 y 9. Debe excluirse a los salvos, que son quienes de la misma creación esperan esa manifestación. Ahora, esta creación, esta palabra creación, hace referencia especialmente a la tierra, a la habitación del hombre, a este globo terráqueo. Y este versículo es personificado y personifica a la creación con el fin de enfatizar lo maravilloso de la gloria futura de los hijos de Dios, es decir, los creyentes, que ahora tenemos el derecho de heredar todo lo que Dios nos ha reservado para todos nosotros. Dios ha creado el mundo para habitación del hombre. Eso lo recordamos y lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30. Y Dios vinculó la tierra al hombre poniéndola bajo su dominio, dice Génesis capítulo 1, verso 28. Y la tierra, preparada por Dios, recibió al hombre en ella. La tierra lo recibió, Génesis 2, 8. Entonces, la frase es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, lleva entonces esa frase, aguardar,
Esperar totalmente. Ese es un vocablo desconocido, dicen algunos teólogos, que incluyó el apóstol Pablo, está en los originales, pero al aguardar esa manifestación puede escribirse en estas dos palabras. La creación espera totalmente la revelación de los hijos de Dios. ¡Qué impresionante! La tierra está clamando, dice la Biblia. La tierra está gritando, permítame el término, está gritando, ya, ya por favor. La tierra está diciendo, ya por favor, ya que sea redimida. Es un término que estoy aplicando yo para poderse entender. ¿Qué clama la tierra? Ya que se vayan los hijos de luz. En el momento, amado hermano en la fe, que el rapto sea, el arrebatamiento sea, que venga la gran tribulación, olvídese de posturas, que ya sea después de todo esto, venga entonces los acontecimientos que describe la Biblia en Apocalipsis, como en Tesalonicenses, como en la carta a los Romanos. Viene entonces la preparación de los cielos nuevos, la tierra nueva, la recreación. Entonces la tierra está esperando primero que los hijos de Dios sean arrebatados, y después de esto la creación espera totalmente la revelación de esa gloria. Toda la creación espera la renovación gloriosa cuando los hijos de Dios sean manifestados en sus cuerpos resucitados. La creación espera, ansiosa, la manifestación de los creyentes para el venidero reino del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que escribió Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, desde el verso 51 hasta el 53. Y la vinculación de Cristo con los suyos se ha enseñado largamente en esta carta a los romanos. Por tanto, la creación, la tierra, la casa de los seres humanos, espera la aparición del Rey de Reyes y el Señor de Señores para que comience su recreación. Porque si nos regresamos a Génesis y leemos y comparamos con Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 3, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre, el segundo Adán, entra la redención, la salvación. ¿A quiénes? A los seres humanos. Y la tierra dice, ¿y qué pasó? La recreación entonces viene después de todo esto. Qué hermoso. Romanos capítulo 8, versículo 20. Ahora, ¿quién puso en esa posición a la tierra? Leamos Romanos capítulo 8 en el versículo 20. La Biblia dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entiéndase pues, amados hermanos, que esta palabra creación, si nosotros tomamos el diccionario griego y comparamos en este versículo 20 la palabra creación y la comparamos en el versículo 19, tiene completamente dos significados distintos. En el versículo 20, la palabra creación se refiere a una cosa creada, a una criatura, a una institución, a un ser humano. A diferencia que la palabra creación que vimos en el versículo pasado se refiere, de acuerdo a la traducción, a la casa, al planeta. Esto incluye pues todo el universo físico, a excepción de los seres humanos a quienes contrasta este término. Ahora, esta creación, las criaturas se sujetaron, es decir, fueron puestas bajo el dominio sumiso. Se escribe, la creación fue sometida, puesta. ¿Por quién? Por la vanidad. No se pierda del versículo. ¿Qué es vanidad? Esa palabra vanidad es fugacidad. Moralmente hablando, como decíamos al principio de nuestra clase, la depravación total, el vacío, el pecado. Hasta aquí se hace referencia a la incapacidad de alcanzar una meta o propósito establecido. Ni el ser humano, mucho menos la tierra, puede alcanzar redención por sí mismos, de ninguna manera. Entonces, fíjese usted, a causa del pecado del hombre, Dios sometió a maldición el universo físico. Génesis, apúntale, Génesis capítulo 3, verso 17 hasta el 19. Con mucho gusto le repito, Génesis capítulo 3, versículo 17 hasta el 19. Y ahora, ninguna parte de la creación cumple a plenitud el propósito original de Dios, ninguno.
Porque si recuerda al principio de nuestra clase, vimos que Dios creó todas las cosas, vio que era bueno. Y esa palabra vio, que se traduce, que tiene varios significados. En el primero, en la creación, se refiere a algo completo, algo con propósito, algo diseñado por su autor. En este caso es Dios, el Padre Celestial. Colosenses 1 al 1 al 15 nos dice que es Jesucristo, ambos creadores. Tiene un propósito lo que ha creado, un plan. Pero el pecado trae la depravación y el pecado mancha a la tierra, mancha al hombre. Y esta palabra vanidad es una expresión y que hace evidencia en dónde, en las cosas creadas. La hierba tiene espinas, tiene cardos, los produce. ¿Qué los produjo y por qué los produjo? Como vimos al principio, es el pecado. Y en lugar de la bondad de los frutos y de las que debería haber en las plantas, hay completamente espinos. Génesis capítulo 3, versículo 19. Las grandes catástrofes naturales manifiestan el desequilibrio en el orden divinamente establecido a causa del pecado. Veíamos al principio que la muerte física entra cuando Adán y Eva pecan. Se registra el primer asesinato de un hombre que mata a su hermano. Completamente la rebelión en el libro de Génesis nos muestra la rebelión de varios grupos étnicos para hacer una torre, entiéndase a través de horóscopos, signos zodiacales, para llegar a Dios. La depravación moral de Sodoma y Gomorra. Todo a consecuencia de un pecado, la desobediencia. Millones de 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 pecados que hace el ser humano por la obra de un solo hombre, Jesucristo. Dice la palabra de Dios, entra la gracia, entra la justicia, entra la santificación, entra la perfección, entiéndase completo. Entonces, ¿qué con la tierra? No por su propia voluntad. Esta situación de la naturaleza no se debe a su propia culpa. Está vinculada con el hombre, sujeta a él. Quedó afectada a causa de ¿qué? Como veníamos estudiando, estamos estudiando, a causa del pecado de Adán y Eva, la caída. Y esa sujeción se debe a un acto de la soberanía de Dios. Dios la sujetó en esperanza. ¿Se acuerda que hice un señalamiento como subraye esperanza? Esa palabra esperanza, si usted recurre o abre su diccionario griego, es la palabra 1680. Y esa palabra esperanza nos traduce al lenguaje actual español como esperar, generalmente en todos los sentidos, con placer, con expectación o confianza. Esperar, tener esperanza. Y se puede escribir que la creación, los seres vivos, sometidos por Dios, no fue su culpa la caída del hombre, sino que el mismo Dios en su soberanía la sometió, la puso para que aguarden hasta que Dios redima al hombre. ¿Quién la sometió? ¿Quién la sujetó? La pura vanidad, la pura soberanía de Dios. ¿Quién la sujetó a vanidad? La pura soberanía de Dios. Y Dios estableció para su creación un plan perfecto, un orden perfecto. Y este plan comprende una próxima renovación en el reino de Cristo y una definitiva recreación que nosotros podemos leer en la segunda carta de Pedro desde el capítulo 3 hasta el versículo 13. Y eso es maravilloso, cielos nuevos, tierra nueva, una recreación y gloriosa, eterna dimensión. Y esta esperanza es de la creación. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 21. Dice la palabra de Dios, versículo 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Son dos cosas. Vuelvo a leer el versículo. Porque también la creación misma será liberada. Leyó usted el versículo, los versículos anteriores. Fueron sometidos, fueron sujetados en esperanza por la vanidad, pero por la soberanía de Dios. Acá en el versículo 21 ya habla de esa liberación. ¿De qué? De esa esclavitud de corrupción. ¿Después de quién? Versículo 21. De la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ese término, la creación misma, se refiere a todo lo creado que está sujeto ahora por vanidad.
Los animales son violentos desde la caída de Adán. A un león, hace algunos años yo les platicaba, vivíamos en Toluca y el zoológico de allá es muy bonito, chiquitito. Oíamos a lo lejos los rugidos de un león. Y entonces ese sí en serio estaba dando vueltas en su jaula como león rugiente y llamaba la atención que se oía en todo el zoológico, a pesar del ambiente, a pesar de todo el aire, se escuchaba. Y le decía yo a mi esposa, nada más teníamos una de las niñas, vamos a ver al león. Y entonces vimos y el león nada más nos miraba y se le veían los ojos brillantes, hermoso, ¿no? Una cabellera hermosa. Pues no se puede convivir con él. Además que la persona que los cuida puede en algún momento pues llevarles el alimento, pero no pueden cohabitar eternamente. Eso fue a raíz de la caída del hombre. El león, el cordero, pues se lo va a comer el león, ¿no? Ahorita. Después de la recreación, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, en segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 13, en primera carta a los Corintios capítulo 15, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Dios mío, se acaba la violencia, se acaba el dolor, se acaba completamente todo lo que estaba sujeto a la vanidad. Y esta afirmación tan clara es de una plena liberación para toda la creación sujeta ahora por vanidad. ¿Qué es este término? ¿Qué significa esclavitud de corrupción? Esto quiere decir que por el pecado de Adán, la muerte se manifiesta en el ser humano, ¿cierto? Pero también en la creación. Las manifestaciones de la corrupción son tragedias habituales en el mundo, tales como la extinción de animales, la contaminación del planeta, tantas cosas, los terremotos. Dice alguien, es que es algo natural. Pues natural aparentemente, pero lo produjo desde la caída del hombre. Es que un ser humano murió de muerte natural. Permítame, no era establecido, ¿verdad?, que el hombre muriera así nada más, sino que viviera eternamente, ¿verdad? Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto del juicio, pero fue consecuencia del pecado. Comparado con Juan capítulo 3, donde el mismo Señor, capítulo 4, donde el Señor Jesús ve a Lázaro y llora. ¿Por qué lloró? Por lo que le hace el pecado al hombre, lo mata. Entonces, después de estas manifestaciones, las manifestaciones de la corrupción son tragedias que ocurren en este planeta gracias a la caída del hombre. Pero más allá de esto, en este versículo dice que va a ser llevado a esta gloriosa libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que en la manifestación de los hijos de Dios, la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, producirá un admirable cambio en toda la creación. El pecado dejará de actuar entonces y la creación se tornará al punto de partida del tiempo de la creación. La tierra estará llena del conocimiento de Dios. Isaías capítulo 11 versículo 9 solo lo menciono. Nadie producirá daños en la creación. Este tiempo será el preludio de la eternidad en plena armonía con Dios, con ausencia total del pecado en la nueva creación. Puedo mencionar primera carta de Juan capítulo 3 versículo 2, primera carta a los Corintios capítulo 15 versos 51 al 54, Filipenses capítulo 3 versos 20 al 21. Hay muchas citas. De modo, hermano, que si el padecimiento que está sintiendo ahorita, el dolor o las tragedias que está viviendo ahorita, no se comparan a la gloria venidera, eterna. Y Pedro lo describe en su primer carta en el capítulo 1, que esa salvación, esa glorificación está reservada, no se marchita, no se echa a perder, no se va entre las manos, es aún más eterna, está reservada para nosotros. La esperanza produce gozo en la creación. Incluso la creación inanimada se manifiesta personificada en la Biblia como capaz de regocijarse. ¿Cómo? De acuerdo al Salmo 96, verso 12, los árboles se regocijan. Los montes pueden glorificar a Dios, Isaías 55, 12. Los ríos pueden expresar su júbilo, el Salmo 96, 12. El desierto puede alegrarse, Isaías 35, 1. Imagínense, el desierto. Ya no va a haber desierto, todo va a ser verde, hermoso, precioso. Vamos ahora pues
a Romanos capítulo 8, verso 22. ¿Qué son estos gemidos? ¿Qué son estos dolores? Dice el versículo 22, la Biblia dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, Pablo está diciendo, desde los primeros versículos, doy por hecho, doy por cierto, que lo que estamos viviendo en este momento es pasajero y no se compara con lo que vamos a vivir después. Aún la tierra, después de que nosotros seamos arrebatados y transformados, va a tener cambios después de todo esto. Pero todos estamos esperando expectativamente. Pero dice aquí, sabemos, es decir, reconocemos, estamos en pleno conocimiento intensivo. ¿De qué? De que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. ¿Qué es esto? ¿Habrá algún padre de familia que ha escuchado que sabes ya se rompió la fuente, empiezan los dolores y empieza la angustia? Dios mío, esta comparación es muy adecuada porque nos damos cuenta de que este gemido no es algo inútil, es algo completamente como una alerta. Yo recuerdo cuando estaba a punto de nacer una de las más chicas de mis hijas, ¿verdad? La más chica, un día antes, oye, empiezan los dolores y oye, le digo, vámonos, camine, hágale, vámonos. Me espero para la mañana, vámonos. Y en la madrugada empiezan los dolores, vámonos. Y en el hospital, ¿qué se queda? Ya se queda porque ya era una voz de alerta. Y en el momento, Dios mío, 1 hora, 2 horas, estaba uno en la expectativa. Y ya sabíamos, ¿no? Que ya venía la bebé, ya ultrasonido, todo. A la 1 de la tarde me avisan desde las 7 que estaba dentro, pues que ya fue, que ya que es niña, que está bien y todo. Ay, como que vino un respiro, ¿cierto? Como que, gracias a Dios. Bueno, esos gemidos, esos dolores, son lo que toma el apóstol Pablo como una enseñanza para decirnos que esos dolores se cambiarán por el gozo. En el momento que la madre estaba, ay Dios mío, cuando ve al bebé, viene un gozo, una alegría. Lo mismo le sucederá a la creación. Y esos gemidos y esos dolores de parto alcanzan el final con una manifestación gloriosa de los hijos de luz cuando la salvación es completa. ¿Cómo que completa? Pues no que la salvación ya la tenemos completa, la tenemos completa. Pero acuérdense, en la cadena de la salvación, en lo que algunos se lo denominan como la elección, que fuimos apartados, que somos santificados, y lo último que viene de la salvación es la glorificación. Allí se completa nuestra redención. En tener ahora un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Y en un sentido será como un gran alumbramiento de los hijos de Dios. Es decir, la tierra está clamando, o sea, algo indecible. Ya que se los lleve el Señor, en el buen sentido, ¿no? Ya que sea el rapto, ya que seamos recreados, dice la tierra. Estoy usando términos o palabras para hacer entendible el mensaje. Entonces la tierra está diciendo ya que sea. Y nosotros con expectativa, saturados del poder del Espíritu Santo, cierto, con algunas tentaciones, algunas pruebas, algunas cosas incómodas, fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, convencidos que ciertamente en algún momento será el rapto. Estamos nosotros ansiosos, felices por ese rapto. Viene entonces, en ese momento, viene el alumbramiento, por decirlo así, viene la redención, viene el rapto. Permítame el término, la tierra empieza a aplaudir y a decir, ya se está culminando, ya llegaron, ya se fueron los hijos de Dios, viene lo nuestro. De modo, hermano, no pierda la esperanza, no se deje dominar por el miedo. La esperanza no avergüenza, porque la esperanza es en Cristo Jesús, y esa esperanza es en que algún día le veremos cara a cara. Las religiones no le van a dar esperanza, las religiones únicamente darán confusión. Si hay vida después de esta vida, y si hay vida después de esta vida, es importante, es hermoso conocer al autor de esa vida, al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias por este tiempo tan hermoso, tan precioso en el que has hablado a nuestra vida. Gracias, papá, porque si en alguno de nosotros el temor, el miedo, las circunstancias adversas que se están padeciendo en nuestra carne
pudieran empañar alguna esperanza en nosotros, hoy ponemos en tus manos nuestras aflicciones, nuestros dolores, y hoy creemos que tú cambias el lamento en gozo, la desesperanza en esperanza, las lágrimas en risas, en gozo, en alegría, la incertidumbre en certidumbre. Gracias, papá. Hoy creemos que nada se te va de las manos, que tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, nos ha puesto en las manos del Señor Jesucristo. Él tiene la encomienda de guardarnos, que ninguna oveja se ha perdido. Hoy, Señor, descansamos en ti. Sabemos que seguirá habiendo problemas, cosas duras en este planeta, pero no se compara a la gloria venidera de estar eternamente contigo. Por lo cual, Señor, levantamos la vista, nuestros ojos espirituales en esa esperanza que no avergüenza, y te damos gracias porque tu Santo Espíritu se nos es dado como un compromiso de que vienes por nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, papá. Y hoy en este día también oramos por aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo, que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí usted desde su lugar, hoy le invitamos a que invite a Jesucristo en su corazón, que abra su corazón, que abra su vida, y junto con nosotros haga esta oración. Señor y Dios, hoy te damos gracias, porque creemos que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creemos que Jesucristo vino en carne, se puso en nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos, que murió, pero resucitó, dándonos vida eterna, lavando todos nuestros pecados, perdonando todos nuestros pecados, sacándonos del reino de las tinieblas y poniéndonos en el reino de luz. Hoy creemos que gracias a su sacrificio, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos hace sus hijos y tenemos la vida eterna gracias a tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, es la mejor decisión de su vida, tiene trascendencia eterna. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Le recomendamos, le invitamos a que estudie la palabra de Dios, la Biblia. Puede comenzar con el Evangelio de Juan, en donde se muestra el amor de Dios por el ser humano, por la humanidad. Se muestra también el milagro de la salvación. Bueno, pues a nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, de todos los que forman este precioso ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.